Este es el último programa de la serie La Salud Mental. En esta serie hemos hablado de diversos problemas y enfermedades que afectan nuestra salud mental y de las cuales debiéramos estar conscientes. Nosotros creemos que el ser humano funciona de una manera armónica en todas sus partes y que la salud mental es tan importante como la física. Estos estudios son originalmente presentados en el programa de televisión La Vida Ahora. La intención es presentarlos también en formato de DVD para hacer posible que las personas en el hogar, en la iglesia y en pequeños grupos puedan verlos y hablar sobre las cuestiones tratadas como una manera de enfrentar las enfermedades mentales y ayudar a los que las padecen. No permitas que estos DVD vayan a parar a algún cajón o estante. Preséntalos a los amigos, úsalos en la escuela bíblica dominical o en un grupo de estudios. Sin más demoras, comenzaremos el último estudio de esta serie, El suicidio, la última salida. La Organización Mundial de la Salud, OMS, dio a conocer que la tasa de suicidio global aumentó más de 60% en 45 años. Una persona de cada 20 intentará suicidarse al menos una vez en su vida. La OMS reporta 20 millones de intentos de suicidio en un año. El suicidio es la segunda causa de muerte en el mundo dentro de los adolescentes con edades comprendidas entre los 15 y los 19 años. La tasa es elevada también en las personas mayores. La OMS revela que hay 3 veces más suicidios en los hombres que en las mujeres. En tu opinión, ¿qué lleva a las personas al suicidio? Bueno, una serie de frustraciones, la depresión sostenida, fracasos en las relaciones interpersonales, la vivencia de separación de la familia. Muchos dicen que vale la pena vivir y que la vida es bella. Si la vida es bella, ¿por qué muchos desisten de vivirla? El suicidio es el resultado de muchos y complejos factores socioculturales y es más probable que ocurra particularmente durante periodos de dificultades, tanto socioeconómicas como en la familia y en las situaciones de crisis individuales. El suicidio, la última salida, es el tema del último programa de la serie La Salud Mental, un tema que merece nuestra atención. Agradecemos tu amable sintonía al programa de hoy. ¿Qué hace que una persona atente contra su propia vida? ¿Una crisis desesperante? Ciertamente una situación en que no ve otra salida. Todas las puertas se cierran, toda esperanza se esfuma. Ahora en su desesperación mental y su alucinación, la única salida posible para esa persona es la muerte. Las estadísticas del suicidio en el mundo son alarmantes. Cerca de 3.000 personas se suicidan diariamente alrededor del mundo. Sí, el número supera al de los homicidios. Las razones esgrimidas son muchas: desamor, traición, depresión, enfermedad, dolor, soledad, tensión, aburrimiento, falta de propósito en la vida, desquiciamiento, adicción. Y la lista de posibilidades sigue y sigue. Conocí a Eduardo en su mejor momento. Por lo menos eso parecía indicar a los que le rodeábamos. Él era deportista, amigable y el centro de atención en las fiestas. No había nadie mejor que él en el desempeño de su profesión y siempre daba muestras de destreza y excelencia. Su declive mental no fue evidente para todos al mismo tiempo.
Cada uno de los que formábamos su círculo de amigos íntimos parecía observar algunas cosas en su conducta que eran preocupantes, pero nunca nos dimos a la labor de reunirnos para analizarlo o de hablar de él en forma específica. Lo primero que fue evidente fue su virtual desaparición de las actividades del grupo. Ya no se hacía presente en los partidos de fútbol o en las fiestas, donde algunas muchachas siempre preguntaban por él. La segunda señal fue sus instantes de silencio, algo no habitual en él, y aquellas frases incoherentes que repetía y que no venían al caso. En tercer lugar, comenzamos a notar el descuido de su persona, algo que era impensable en una persona como Eduardo. Decía que ¿para qué había que asearse o afeitarse o cambiarse de ropa cuando nada de eso tenía importancia? Hasta que un día nos llegó la noticia de su muerte. El sitio elegido fue un parque natural en las afueras de la ciudad que contaba entre sus entretenimientos con un peñasco de unos 200 metros de altura que era utilizado por los escaladores de montaña para sus entrenamientos. A la cima se llegaba por otra sección del mismo que contaba con gradas y que otorgaba a quienes llegaran hasta allí una espectacular vista de la región. Por supuesto, el lugar tenía advertencias y barandas de protección, pero nunca detuvieron a Eduardo cuando decidió acabar con su vida. ¿Somos suficientemente sensibles para percibir las señales de una persona que está planeando suicidarse? ¿Podemos en realidad evitar que suceda? Mire, a veces es lo contrario. A veces la persona dice, tanto hablar de que te quieres morir, ya me tienes cansado, me tienes cansada. Mátate y ya. ¿Sí ve? Esa sensibilidad o esa incapacidad de no tolerar ese sufrimiento de la otra persona, no tener la habilidad de colocarse en la ropa del otro, en los zapatos del otro. Entonces eso es lo que hay que hacer. Por eso le decía que son señales que se están enviando y si uno tiene la sensibilidad suficiente puede salvar una vida. Pero vemos, por ejemplo, ustedes acá lo conocen bien seguramente, en los medios de comunicación no se debería promover tanto una noticia, se patina sobre ella y casi que hay como una especie de morbo ahí cuando alguien suicida, porque eso puede generar en otra persona la idea, incrementar la idea de suicidio. También es importante que cuando una persona está hablando de estas cosas, evitar que en la casa haya a la mano tóxicos, venenos, armas. Son formas de prevenir. El suicidio, la última salida. Volveremos a conversar sobre este tema después de hacer esta muy breve pausa. Este es el programa La Vida Ahora. Estamos presentando La Vida Ahora. Cada día es un libreto con meditaciones cortas para todos los días del año. Contiene un texto de la Biblia y una oración. Todo esto para ayudarte a ejercitar tu vida espiritual. Lee un mensaje por día antes de salir de tu casa, en algún lugar receso, a la hora de la siesta o lo que es mejor aún, con toda tu familia. Para recibir gratuitamente en tu casa el ejemplar de este mes, envía un email para cadadia@ministerioreforma.com. Repitiendo, cadadia@ministerioreforma.com. Basta un mensaje con tu dirección completa y te enviaremos gratis el Cada Día. Anota, por favor. cadadia@ministerioreforma.com. Empieza bien tu día leyendo Cada Día. Volvemos a presentar La Vida Ahora. El suicidio, la última salida. Este es un tema demasiado triste para ser tratado, pero es necesario hacerlo. Ante el suicidio
se acaban las preguntas, pero las dudas perseguirán a los sobrevivientes por el resto de sus días, porque el suicidio es la última puerta que abre la persona en su existencia para cerrarla ella misma para siempre. Mi nombre es Jorge Luis Pupo. Vivo en los Estados Unidos, en la ciudad de Miami. Soy chofer de camión, trabajo para una compañía. Llevo solamente en este país 2 años. Nací en Cuba, en un barrio llamado Cerro, en la ciudad de La Habana, un barrio marginal, donde casi siempre era imposible oír la voz de Dios. Yo consumí drogas, alcohol, tuve mujeres. Mis padres vinieron a este país y me quedé solo en Cuba. Viví solo en mi casa durante mucho tiempo, haciendo una vida extremadamente apartada de Dios. Nacido en un barrio marginal donde había drogas, donde había muerte, donde había delincuencia, en eso yo me inmiscuí. Debido a mi falta de conocimiento de la sabiduría de Dios, me llevó, o mi naturaleza pecaminosa me llevó a ese estado de vida. Bueno, y entonces ahí perdí mi casa, producto de la misma situación en la que me encontraba. Perdí mi casa y me vi 2 años durmiendo en la calle. No comía, llevaba 20 y pico días sin bañarme, dormí en un cine por casi 2 años y medio, y ahí estuve bajo esa fuerza que después me di cuenta que era Dios tratando con mi persona. Y yo estuve en ese cine durante 2 años y recuerdo que Dios hizo algo tremendo. Estaba yo en el cine y sentí cómo decidí ya, porque pasaba mucho, tuve mucha hambre, tomaba solamente agua, me llenaba con la barriga de agua y decidí terminar con mi vida. Y recuerdo que el cine tenía otro piso. Y cuando subí al piso para allá terminar con mi vida y decidí, porque dije, no hay otra vida, no hay nada, voy a terminar con mi vida. Subí para suicidarme. En el momento que voy a tirarme, busqué un lugar donde fuera rápido, que no sintiera dolor, no sintiera nada. Y cuando fui a expulsarme, me subí en el muro, y cuando fui a impulsarme hacia adelante, sentí como que algo me empujó hacia atrás y me sentó en una silla, y sentí como la voz de Dios hablaba a mi vida y me decía, Jorge, no hay otra vida, solo hay una, y es Jesucristo. Y ahí empecé yo a conocer a Dios. Recuerdo que 2 días después, sentado fuera de ese mismo cine, llegó una señora alta, de una tez blanca, con pelo largo, nunca su rostro se me olvida, y me dijo, ¿vives aquí? Y yo le dije, sí. Y me dijo, ¿por cuánto tiempo? Y le dije, 2 años. Y me dijo, pues yo te voy a enseñar el camino. Y me dijo, en esta misma esquina doblar hay una iglesia donde tú vas a aceptar a Jesucristo en tu corazón y te vas a humillar a Él y te vas a arrepentir de todos tus pecados. Esta señora nunca la vi, y de la iglesia que me hablaba muy mal de esa iglesia. Siempre me hablaron muy mal de los cristianos y me hablaban mal de la iglesia. Y por gracia a Dios, una vez sentí en mi corazón el deseo de ir, y cuando llegué a esta iglesia, recuerdo que había una multitud alabando a Dios, y el pastor me llamó desde la punta de la iglesia y me dijo, acércate, ¿quieres aceptar a Jesús? Y no pude caminar, ahí mismo me caí, y ahí acepté a Jesús en mi corazón. De ahí en adelante Dios cambió mi vida, Dios hizo cosas grandes, no solamente que la cambió, sino que empecé a caminar conforme a su voluntad. Las enfermedades mentales son responsables de más del 90% de los suicidios que se cometen diariamente. La depresión, el alcoholismo y la adicción a las drogas son también responsables de una gran proporción de todos los suicidios que se llevan a cabo hoy. Pero existen también otros factores que contribuyen a la tasa de suicidios, las crisis que afectan a todo el mundo, tales como cambios o despidos laborales, nacimientos de hijos no deseados, desastres financieros,
divorcios, jubilaciones forzadas o planeadas. ¿Qué tipo de crisis se abate sobre tu vida hoy? Aquí estamos para decirte que hay esperanza, una salida que quizá no hayas considerado. Estamos aquí también para decirte que es necesario buscar ayuda, abrir tu corazón, hablar sobre tus temores. Volveremos para seguir conversando acerca de este tema en unos instantes, después de hacer una muy breve pausa. Estamos presentando La Vida Ahora. Volvemos a presentar La Vida Ahora. ¿Da la persona que piensa suicidarse algunas señales de su propósito de quitarse su propia vida? Sí. En nuestro último segmento mencionamos algunos factores que pueden servir de advertencia para los familiares y amigos de la persona que puede o quiere atentar contra su vida. Hay otras características o síntomas que se ven en las personas con tendencias o planes suicidas a los que debemos estar atentos. Bueno, la depresión, como le decía, acumula, concentra en la persona, se ensimisma a la persona y ocupa en ella una gran, le ocupa todo su pensamiento, todo su sentimiento, todo su cuerpo, una gran agresión, tanto que es capaz de agredirse ella misma. Entonces, una persona puede de pronto pensar, es la única salida, es la única solución. Entonces, esa salida única no es como tal. Hay muchas salidas. Lo que pasa es que la persona no recibe de pronto la ayuda, la orientación a tiempo suficiente como para entrar a un tratamiento exacto, apropiado para ella. Nunca sabremos en última instancia por qué se suicidan las personas, porque no sabemos lo que sucede en el interior de sus mentes. Este es un territorio vedado que solo conoce la persona misma. Pero sí sabemos que existe esperanza para los que pasan por este sendero tan peligroso. Esta esperanza se encuentra en la familia que nunca quiere lo malo para los suyos, en los amigos, en los que se puede confiar para desahogar penas y tristezas, en médicos y consejeros que pueden no solo diagnosticar un problema, sino también aconsejar terapias y fármacos que busquen equilibrar nuestras maneras erráticas de comportarnos. Y tenemos la Iglesia, la comunidad terapéutica por excelencia, ya que en ella se encuentran amigos, se aprende un nuevo estilo de vida y se oyen proclamaciones de la palabra de Dios que pueden hacer un gran impacto en nuestras vidas. La Iglesia es el mejor aporte divino para la sanidad mental del ser humano. La Iglesia puede y debe envolver en amor a las personas con problemas físicos, emocionales y psicológicos, porque ella, la Iglesia, representa la voz, la acción y la vida de Jesucristo en este mundo. ¿Qué dice la Biblia sobre el suicidio? Este es un tema bien delicado y ciertamente en las Escrituras hay algunas historias acerca del suicidio. Una de las más famosas de ellas es la historia del suicidio de Judas. Judas, después de haber acompañado a Jesús, le traicionó y le entregó. Y por causa de su remordimiento, pues finalmente comete un suicidio. Y después el apóstol Pedro, hablando acerca del suicidio de Judas, dice que simplemente él había ido al lugar al cual le correspondía. El suicidio es un recurso
extremo que usan algunas personas que no pueden lidiar o luchar con la vida en alguna manera. Para muchos es considerado un acto egoísta, pero especialmente en los últimos años, en mi experiencia, en mi caminar con Dios y examinando la Escritura, he visto que también por causa de los problemas mentales y la opresión que experimentan algunas personas, puede ser el camino o la vía única que ellos encuentran. Muchos piensan, especialmente al principio de mi caminar con Cristo en las iglesias en las cuales caminé, muchas veces se equiparaba el suicidio automáticamente con la condenación de la persona que cometía el acto de suicidio. En los últimos tiempos no estoy tan seguro. No veo evidencia en la Biblia, que equipare el suicidio con la pérdida de la salvación. Especialmente con personas que pasan por problemas mentales y con personas que llegan a vivir en situaciones extremas. Conocemos de muchos eventos, ustedes recuerdan seguramente eventos terribles que ocurrieron en los Estados Unidos, donde muchas personas siguiendo ciertos líderes religiosos llegaron incluso a pensar que era necesario cometer el suicidio. Entonces, ciertamente, cuando unas personas no están afirmadas en la verdad, cuando especialmente en algún tipo de grupo que exalta a una persona y ciertas doctrinas donde se eleva la obediencia y el seguimiento ciego a un cierto tipo de líder o de persona. Pero un solo detalle es que en la Escritura, el Dios de la Biblia es un Dios de vida, es un Dios que anhela la vida del ser humano y anhela, no quiere, dice la Escritura, que el pecador perezca, sino que proceda a su arrepentimiento. La persona que tiene pensamientos suicidas necesita, en primer lugar, necesita ayuda y acompañamiento. Personalmente tratamos de invertir la mayor cantidad de tiempo, no solo el nuestro, sino de la familia y amigos con esta persona, para tratar de ayudarle a mirar más allá de su realidad. Creemos que las palabras de los amigos y especialmente la palabra de Dios puede traer consuelo, esperanza y luz a las personas que tienen pensamientos suicidas. La vida es un don único. Nos ha sido dado por el Creador para hacer aquí todo lo que nuestras fuerzas y habilidades permitan hacer. Y cuando las sombras de la decepción y la depresión la amenazan, existe ayuda en el camino para sobreponerse y seguir adelante. Es posible encontrar ayuda y consuelo dentro del amor y la gracia de Dios. Así, se hace posible para estas personas una nueva determinación de vivir y seguir adelante con sus existencias basadas en las promesas provenientes de la revelación de Dios para los suyos. Puse mi esperanza en el Señor, y Él se inclinó para escuchar mis gritos, me salvó de la fosa mortal, me libró de hundirme en el pantano, afirmó mis pies sobre una roca, dio firmeza a mis pisadas, hizo brotar de mis labios un nuevo canto, un canto de alabanza a nuestro Dios. Muchos, al ver esto, se sintieron conmovidos y pusieron su confianza en el Señor. Esa promesa la reafirmó Jesucristo con su vida y sus enseñanzas al vivir entre sus discípulos y declarar que en Él se cumplían todas las promesas hechas a la humanidad, porque Él, Jesucristo, es el Salvador del mundo. Declaró además que a los que temían los embates de la vida y los que sufrían las decepciones de este mundo no tenían que temer. Lo dijo en sus propias palabras. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Si estás pensando en el suicidio, yo te pido que abandones esos pensamientos. Busca la ayuda de un pastor, de un consejero o de una iglesia. Jesucristo tiene palabras de esperanza para ti. Él prometió estar cerca de los suyos en todo momento. Entrégale a Dios tus problemas, tus dudas y tus decepciones.
La cercanía de Dios es real para los que le buscan en espíritu y en verdad. Sí, Él puede ser una realidad en tu propia experiencia si le pides que tenga de ti misericordia. Que Dios te bendiga y te guarde. Esa es nuestra oración para ti hoy. Gracias, Señor, por haberme elegido a mí. Pensaste en mí para que yo viva para ti. Tú tienes un plan, maestro, para todo el que te busca. Quiero descubrir mi vida, invertir en los propósitos que tienes para mí. Yo quiero crecer, imitarte a ti, ser como tú, Jesús, vivir para ti. Tengo que crecer, imitarte a ti, mi deseo es hacerte sonreír. Gracias, Señor, porque en tu palabra puedo ver maravillas que solo tu presencia puede hacer. Yo no quiero conformarme con lo que hiciste en otros. Quiero descubrir mi vida, invertir en los propósitos que tienes para mí. Yo quiero crecer, imitarte a ti, ser como tú, Jesús, vivir para ti. Tengo que crecer. Agradecemos tu amable sintonía al programa de hoy. Escríbeme con tus preguntas y tus dudas y con toda seguridad responderé a tus cartas. Te invitamos a sintonizar La Vida Ahora en este canal en una nueva oportunidad, si así Dios lo permite. Para usted que mira La Vida Ahora, tenemos un recuerdo especial del programa. Queremos regalarte el libreto Cada Día con mensajes para su vivir diario. Para recibir gratis su libreto, escríbenos a cadadia@ministerioreforma.com o a la dirección en la pantalla. Empieza bien tu día leyendo Cada Día.